Mucho gusto, mi nombre es Alejandro. En la clase anterior vimos a grosso modo cómo funcionaba el Internet. Hoy nos vamos a basar en dos tipos de redes. Vemos que de este lado tenemos una WAN y de este lado tenemos una LAN. La WAN es una red de área amplia. Por sus siglas en inglés, significa Wide Area Network y es una red de computadoras que une varias redes locales, aunque sus miembros no estén todos en una misma ubicación física. Muchas WAN son construidas por organizaciones o empresas para su uso privado. Otras son instaladas por los proveedores de Internet o ISP para proveer conexión a sus clientes, es decir, para poder proveer conexiones a Internet. Como nosotros podemos ver acá, tenemos las dos redes, la red WAN y la red LAN. Aquí vemos una nube representando a Internet, ¿sí? Haciendo la referencia de esta conexión entre varias computadoras que conectan a una red pequeña, es decir, a una LAN, que significa Local Area Network, a Internet o a la WAN. La diferencia entre esta y esta es de que esta puede ser una red, por ejemplo, inclusive internacional, y la LAN es una red de área local, es decir, que solamente está ubicada en un sitio. Por ejemplo, en nuestro hogar nosotros estamos haciendo uso de una red LAN para conectarnos a una WAN. Esto, como se dan cuenta, los tipos de conexiones, no importa qué computadora sea, siempre va a pasar por la WAN para poderse conectar a Internet. En este modelo vemos que la computadora 1, 2 y 3 deben de ir forzosamente conectadas a la red para que puedan conectarse a Internet. Ellos van a hacer una solicitud, la solicitud va a viajar y van a responderle la solicitud por el mismo método hasta llegar a la computadora. Bien, si vemos acá, nosotros podemos ver una red LAN. Esta es una topología de estrella de una red LAN de 4 computadoras con acceso a Internet. Más adelante veremos lo de las topologías de red, no se preocupen. Vemos aquí que tenemos 1, 2, 3, 4 computadoras. Tenemos nuestro hub o hub y tenemos nuestro router del distribuidor de servicio de Internet y el router conectándose a Internet. ¿Por qué necesitamos este hub? Este hub lo hemos necesitado para poder ampliar las conexiones y hacer que las 4 computadoras se puedan conectar por medio del router hacia Internet. Para montar esta red, si se dan cuenta, se necesitan 4 computadoras, un hub, que sería este, el router, y 4 tarjetas de red Ethernet, y 10 conectores, RJ45. ¿Por qué nos indica esto? Es bastante sencillo. Necesitamos 4 tarjetas de red, una en cada una, pero que sean por cable, no por Wi-Fi. Aquí el diagrama nos indica que va a ser la conexión por medio de cable. Por eso necesitamos 4 tarjetas de red y 10 conectores de cable RJ45. Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora veamos por qué 10. Porque serán 5 cables. Cada cable va a tener en su extremo un conector. Serían 5 cables, uno para esta, uno para esta, uno para esta y uno para esta. Y el otro cable sería que va del hub o del hub hacia el router. Por eso son 10 conectores. Y desde luego las 4 computadoras para poder tener acceso a Internet. Bien, aquí podemos ver el ejemplo de una conexión por medio de Wi-Fi. Sería una red inalámbrica. Como podemos ver aquí, el diagrama nos indica estos dibujos
que el router está emitiendo señal Wi-Fi. Aquí nos damos cuenta que ya no necesitamos cables porque va todo por medio de inalámbrico. Tenemos 3 computadoras y 2 smartphones. Estos forman parte de la red, únicamente la diferencia es el tipo de conexión que usan, que es por medio de Wi-Fi. Vemos siempre el router que está emitiendo la señal y vemos aquí a internet. Bien, para podernos conectar a internet, aparte de tener nuestra red, nosotros necesitamos tener una dirección IP. Aquí en el dibujo nosotros podemos ver el dibujo de una computadora con dos tipos de IP. Si nos damos cuenta, esta que está acá y esta que está acá. Bien, el conjunto de IPs, si se dan cuenta, en este caso es 132.12.3.45 y en este otro caso es 162.67.8.91. ¿De qué nos sirve tener estos números? Bien, este número nos identifica dentro de internet, dentro de la red. Es como una huella digital que no va a poder ser sustituida y nos va a identificar únicamente. Hay dos tipos de IPs. Esta sería una IP pública y esta sería una IP privada. La diferencia entre las dos es en que la pública sería la que nos brinda el ISP, ¿sí? El ISP o Internet Service Provider o proveedor de servicios de Internet, y esta de acá abajo es la que nos estaría asignando el DHCP del router, ¿sí? El router nos va a dar una dirección para que nosotros en nuestra computadora la podamos tener. De esta forma obtenemos nosotros una identificación para nuestra computadora para podernos conectar hacia internet, ¿sí? De esta forma nosotros nos podríamos conectar hacia internet. Ahora bien, como les había aclarado, la diferencia entre la IP pública y la IP privada es que la IP pública la da el Internet Service Provider o proveedor de servicio de internet, y dentro de esta gama nosotros contamos con dos. Podemos tener una IP privada o podemos tener una IP pública, y también podemos tener una IP que esté en constante cambio, que sería una IP dinámica o una IP estática. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas empresas necesitan una IP que no esté en constante cambio, ya que a veces necesitan montar servidores o cualquier otro servicio y no necesitan que esta IP se esté renovando. ¿Qué es lo que sucede? O la diferencia con el internet en nuestros hogares es que nosotros usamos una IP dinámica, pero estamos hablando de una IP pública. ¿Por qué decimos que usamos una dinámica? Es bastante sencillo. Simplemente con apagar el router y volverlo a encender, vamos a notar que la IP que nos esté dando va a cambiar. Es por ello que es dinámica. En el caso de IP estática, nosotros necesitamos configurar nuestro router con los parámetros que nos brinda nuestro proveedor de servicios de internet para poder tener acceso a internet y utilizar esa IP estática. Ahora bien, esta IP que está acá es la que nos va a brindar el servicio de internet, y esta IP que está acá es la que nos va a identificar a nuestro ordenador, nuestra computadora o nuestro smartphone en internet. En esta siguiente imagen nosotros podemos ver que también nuestro router tiene una dirección IP. En este caso, en este dibujo, vemos que tiene la 192.168.1.254. Cada uno de nuestros dispositivos va a tener una IP que sea distinta. Es decir, por ejemplo, les voy a colocar aquí que si yo tuviera una red con este número de IPs,
Por ejemplo, mi computadora podría tener la siguiente dirección IP. Mi smartphone podría tener la siguiente dirección IP. Y así sucesivamente. La función que nos va a agregar esta IP se llama DHCP. Esta función es la que está dentro del router. Ella lo que va a hacer es asignarnos una dirección IP que no esté en uso. ¿Por qué que no esté en uso? Porque tal como nosotros tenemos una identificación que no se puede duplicar, es decir, no podemos tener el mismo número de identificación dos personas, dos equipos tampoco pueden tener el mismo número de identificación. Es por ello que el DHCP del router sirve las direcciones IP haciendo el pequeño cambio. En este caso, si se dan cuenta, en la última cifra es donde cambia. Si yo agregara un nuevo dispositivo, me lo podría poner con esta dirección IP. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí tengo otra dirección IP con el punto 5? Aquí se crearía un conflicto de direcciones IP en la cual o ninguno o uno de los dispositivos sería el único que podría tener acceso a Internet. Esto muchas veces puede suceder y les va a aparecer acá un triángulo amarillo donde dice dónde está su conexión a Internet. Es importante tener en cuenta, como les vuelvo a repetir, que no se puede repetir una misma dirección IP porque estaríamos dejando sin servicio a cualquier otra persona que esté usando nuestra red de Internet. Tal como podemos ver en el siguiente esquema, podemos ver que aquí está Internet, hay varios equipos conectados y podemos ver que aquí están sus direcciones IP. Aquí podemos ver otra dirección IP, otra dirección IP. Todas esas direcciones son las que van a identificar a cada equipo dentro de una red. Vemos que cada uno tiene su dirección IP. Las páginas de Internet también deben de tener una dirección IP del dominio para que nuestros DNS puedan resolver y podernos mostrar el contenido de ese servidor y por ende la página web. Es decir, que un DNS vendría a ser el que nos ayuda a poder traducir los nombres de las páginas de Internet a direcciones IP y sus respectivos nombres. Es decir, si no existieran los DNS, nosotros tendríamos que escribir aquí en el navegador IPs, ¿sí? Nosotros necesitaríamos ingresar IPs para poder entrar a una página, pero como existen, nosotros simplemente podemos colocar el nombre de la página, ya que automáticamente va a reconocer y nos va a enviar a esta página. Bien, en este momento vamos a probar la utilidad de una dirección IP. Yo tengo un servidor en mi domicilio que en este caso me sirve para poder compartir libros. Ahora bien, vemos que aquí yo ya escribí la dirección IP, le doy enter y me va a solicitar que me autentique. Me autentico y automáticamente ya estoy dentro del dispositivo que está dentro de mi red. Le doy clic acá en el archivo que yo quisiera descargar, por ejemplo, lo descargo. Bien, vemos que ya se ha descargado. Vamos a proceder a abrir el archivo. Si nos damos cuenta, ya tenemos nuestro libro que teníamos en otra computadora, en otro sitio, en este caso en mi teléfono.